Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Espero en el Señor se encuentren muy bien. Me da mucho gusto que se llegue otra vez domingo y poder estar aquí para hablar algo de la palabra de Dios, que estoy seguro quiere fortalecer sus corazones y sus vidas. Hermanos, como cada domingo, quiero darles la bienvenida a todas las personas que están aquí, que nos visitan y que ya desde hace mucho tiempo son de esta casa. Deseo con todo mi corazón que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Amén. Si puede sonreírle a su hermano que tiene ahí al lado, sonríale y dígale: me da mucho gusto mirarte. Vamos, dígale: me da mucho gusto mirarlo, hermano, hermana. Me da alegría mirarte. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 16. Vaya conmigo, por favor. Versículo 24. A veces la voluntad de Dios es algo que no entendemos. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Dios me ha hablado a través de eso. Creo que la voluntad de Dios es fe. Otra vez, creo que la voluntad de Dios es fe. Yo me casé por fe. En este caso, creo que me casé en la voluntad de Dios. Yo fui pastor por fe. Creo que formamos un grupo y que Dios nos fortaleció por fe, porque es su voluntad. De momento no comprendemos lo que va a pasar en un futuro, pero esa es la fe. Esa es la fe. Pero a la misma vez de que se vuelve incierta nuestras emociones, se vuelve muy certera en nuestra alma, en nuestro espíritu, en algo que no es tangible, en algo que no es algo visible, en algo que no podemos oler, que no podemos mirar, que no podemos tocar, que no podemos contemplar. Pero considero que esa es la voluntad de Dios. Cuando iniciamos un grupo de 10 personas hace algunos 7, 8 años, yo no sabía que de varios años después me iba a encontrar en un lugar como este y con personas como ustedes. Y no sé ahorita con cuáles personas nos vamos a topar en 5 años. Pero la voluntad de Dios es nuestra fe, es la fe que nosotros tenemos a que la obra de Dios todo es bueno, a que la obra de Dios todo se trata de cosas buenas en nuestra vida. Y con eso yo pudiera concluir acerca de la voluntad de Dios, que si tú no estás acostumbrado a vivir por fe, no te vas a poder acostumbrar a vivir dentro de la voluntad de Dios. O sea, si tú no tienes fe, no puedes aceptar la voluntad de Dios, porque todos sabemos que es incierto el día de mañana, pero nuestra fe nos lleva a que eso sea certero para el día de mañana. Y bueno, creo que la Biblia lo explica mucho mejor a lo que yo quiero explicarlo. Para esto vayan conmigo por ahí donde estamos en Mateo capítulo 16 versículo 24, donde dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué, hermanos? Y sígame. Cuando nosotros decidimos venir a Cristo, decidimos vivir dentro de su voluntad. Ahora decidimos que Él elija por nosotros y que nuestra vida esté plenamente confiada en su presencia. Y Jesús lo dice de esta forma: ok, si tú quieres venir conmigo, debes de negarte, debes de negar lo que tú quieres, debes de negar tus placeres,
debes de negar tus gustos, debes de negar quién eres tú, por ahora tomar una cruz y allí hacer la voluntad de Dios. Eso es tomar una cruz. Eso es negarnos a nosotros mismos. Eso es morir para nosotros mismos, como lo dice Romanos. Tenemos que morir para nosotros. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, ahora, o más Cristo vive ahora en mí. Ya no son mis elecciones, ya no es lo que tú quieras hacer, lo que yo quiera hacer. Ahora son las decisiones de Dios. Y qué difícil, hermanos, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo para estas cosas. Qué difícil se vuelve para una persona esto. Porque alguien quisiera estar en el mejor trabajo, donde haya mejores recursos. Pero ¿y si Dios no lo quiere así? Porque alguien quisiera estar en un mejor templo o en un mejor lugar. Pero si Dios no lo quiere así. Porque alguien quisiera ser un famoso o una estrella. Pero ¿qué si Dios no lo quiere así? Porque todos soñamos con lo que para nosotros creemos que es mejor. Y algún día nos hemos preguntado: Señor, ¿cuáles serán tus sueños en mi vida? Esto creo que es lo mejor para mí, pero para ti, ¿qué es lo mejor para mí? Enséñame tú qué es lo correcto que yo debo de hacer. A eso se refería Pablo cuando decía: ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive dentro de mí. Y si vivo, vivo para Él. Y si muero, muero también para Él. Y Pablo decía estas palabras tan profundas: todo lo que es mi vida, todo quien soy yo, toda mi juventud, todas mis fuerzas, ahora están puestas en Cristo Jesús. Porque lo que es mío lo estimo como pérdida por amor a Cristo, por amor a la excelencia que Él tiene para mí. Y eso, hermanos, se vuelve una pasión en una persona. De modo que el mismo apóstol Pablo decía: me es impuesta necesidad vivir de esta forma. Me es impuesta necesidad ser así. Porque quien impone esa necesidad, Cristo es el que impone esa necesidad de que nosotros no tengamos otra mejor opción que no sea Él. De que nosotros no tengamos otra mejor puerta o una mejor salida que no sea su presencia. Y ahora, si estoy sano, debo servirlo a Él, porque me impuso en esa necesidad. Y ahora, si soy enfermo, también debo servirlo a Él, porque Él impuso esa necesidad sobre mí, la cual yo le llamo pasión. Él pone una pasión sobre ti y sobre mí cuando nosotros decidimos hacer su voluntad por fe. Por fe. Gracias.
Eso es su voluntad. Es nuestra fe, la fe que el Espíritu Santo ha depositado sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tengo que hablarle de estas cosas. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 7. En el capítulo 6, en el verso 8, sin leerlo, quiero decirles que arrestan a Esteban, un hombre que había decidido en su corazón, por fe, hacer la voluntad de Dios. Él no sabía lo que iba a pasar. Al menos aún Dios todavía no le revelaba lo que iba a suceder. Pero él conocía la fe. Él vivía en fe. Él tenía una experiencia bien amplia en el camino de fe. Y él es arrestado. Y dice el verso 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hombre, lleno del Espíritu Santo, comenzó a ejercer la voluntad de Dios para su vida. Porque aunque la voluntad de Dios es la misma generalmente para todos nosotros, cada uno de nosotros desarrolla la voluntad de Dios de una forma específica a través de dones y ministerios o de regalos que el Espíritu Santo nos ha dado. Así que sobre este Esteban había un espíritu grande de servicio, de modo que lo nombraron como entre uno de los diáconos. Así que servían a la iglesia incansablemente, servían fervientemente la obra de Dios. Todo el tiempo estaba sirviendo este hombre llamado Esteban. Pero Dios comenzó a engrandecer su ministerio, de modo que él, a través de sus palabras y de la imposición de manos, comenzó a ejercer grandes prodigios sobre todo el pueblo. Así que él oraba por los que estaban enfermos, y a través de los prodigios que Dios hacía sobre él, las personas sanaban. Y Dios comenzó a levantarlo en gran manera. Y todos nosotros recordamos a Esteban, pero lo recordamos por el capítulo 7, versículo 1 hacia adelante. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo voy a mostrarte. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual ustedes habitan ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac
y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Si nosotros seguimos leyendo todo esto que Esteban comenzó a ejercer en este momento, nos comenzamos a dar cuenta que por fe Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios, de modo que lo arrestaron por haber blasfemado contra Dios, levantando falsos testigos. Les pagaron a 2 hombres para que hablaran mentiras en contra de Esteban, pero Esteban se paró frente al tribunal y comenzó a decirles que él no podía decir mentiras, que él conocía la historia, él sabía quién era Israel, y sobre todo él sabía perfectamente quién era Dios, los milagros y los prodigios que Dios había hecho desde el principio cuando llamó a Abraham. Y comenzó a decirles: Abraham salió de su tierra y vino a dar a esta tierra. Donde ahora vivimos nosotros. Pero él salió y no sabía dónde iba. Dios lo llevó a un lugar donde él no sabía dónde iba, pero Dios lo iba a usar en ese lugar. Él sabía que la promesa era firme para que Dios lo usara y lo bendijera grandemente en ese lugar. Pero él de momento no sabía. Lo hacía por fe. Él hizo la voluntad de Dios también por fe, y Esteban hacía la voluntad de Dios también por fe. Y también leímos que habla de José y habla de todos los patriarcas. Comienza a decir él: José por envidia fue vendido, mas Dios, sabiendo el corazón de José, mandó a unos egipcios o algunas personas para que lo vendieran a unos egipcios por dinero. Y así fue la forma que el ministerio de José comenzó a desarrollarse. Y José no sabía lo que iba a pasar más adelante, pero él tenía fe y tenía la confianza y la plena certeza de que Dios lo iba a bendecir a donde quiera que fuera. Y fue obediente y decidió no mancharse o no llenarse de pecado y de malas decisiones. Se cuidó de no meterse íntimamente con una mujer que era esposa de Potifar. Y al él tomar esa decisión, Dios lo levantó en gran manera, de modo que fue a dar a la cárcel por la misma voluntad de Dios. Y él por fe nunca negó el poder de Dios sobre su vida. Él sabía que era un propósito que él fuera a la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Esto a través de la fe que él tenía. Y fue la forma, amados hermanos, que Dios comenzó a bendecir grandemente, de modo que él comenzó a interpretar sueños a través de un ministerio poderoso que Dios puso sobre él. Reveló 2 sueños en la cárcel: un copero y un panadero. Primero el del carcelero, después copero y panadero. Y cuando la casa del faraón
había un sueño tan grande allí que nadie podía revelarlo. Estos hombres se acordaron de que en la cárcel había uno llamado José, el cual Dios usaba para interpretar sueños. Y fue así la forma que Dios comenzó a bendecirlo, de modo que lo metió a la casa del faraón, a Egipto. Y él comenzó allí a desarrollar su ministerio de manera más fuerte todavía. Conoció a su familia. Nuevamente volvió a ver a su familia, a sus hermanos que por envidia y coraje lo habían vendido. Pero él, teniendo la fe puesta en Dios y haciendo la voluntad de Dios, fue y los abrazó, los perdonó, para que su corazón fuera sano del orgullo y del rencor. José sabía que esto era la voluntad de Dios, amados hermanos. Y aunque muchas veces la voluntad de Dios conlleve aflicciones, tiene que decir esto conmigo: sigue siendo la voluntad de Dios. Vamos, dígalo otra vez conmigo: sigue siendo la voluntad de Dios. Aunque seguirla nos cueste aflicciones, sigue siendo, hermanos, la voluntad de Dios. Sigue siendo lo que Dios quiere para nosotros. Y dígale a su hermano esto: y lo que Dios quiere para ti no es malo. Dígale: y lo que Dios quiere para ti no es malo. Hebreos capítulo 11. Prometo no tardarme mucho, hermanos, porque quiero dedicar un tiempo para que vengamos a este altar y oremos a Dios. Él quiere bendecirnos. Él nos ha hecho una promesa de bendecirnos a través de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerdan que al principio del mensaje les dije que la fe era la voluntad de Dios? Nuestra fe es la voluntad de Dios. Y aquí encontramos lo que muchos historiadores y teólogos han llamado el pasaje o la galería de la fe, o el pasaje o el pasillo de los hombres de fe. Hermanos, y aquí están todos esos hombres, sin contar muchos que no están aquí, que no se pudo escribir de ellos, que rechazaron su propia voluntad, rechazaron el ellos sentirse contentos o a gusto, rechazaron muchas veces sus gustos y placeres por ejercer la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, aunque muchos seamos invitados a vivirlo, no todos podremos tener la capacidad de vivirlo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje que nuestro Señor Jesucristo habló, que dijo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos? Muchos no tienen la capacidad de vivir este camino de fe, o sea, de andar en la voluntad de Dios. Pero ¿sabe algo? Dios le ha hecho la invitación a usted. Es por eso que usted está conociendo todas estas cosas, porque Dios te ha hecho la invitación a ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis hermanos, Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo ¿de qué? De lejos, y creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza. ¿De qué, hermanos? De llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Porque les ha preparado una ciudad. A todas aquellas personas que aceptan vivir en la voluntad de Dios, que aceptan negarse a sí mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Dios a ellos les ha preparado un lugar en una ciudad que no es terrenal, es celestial. A ellos Dios les ha preparado un lugar para vivir, lo cual dice la Biblia que muchos de ellos tuvieron tiempo para volver a su ciudad terrenal. Pero Dios no lo permitió, y ellos no quisieron que fuera así, porque dice la Biblia que ellos esperaban una celestial, porque ellos anhelaban esa ciudad celestial por la cual ya habían escuchado y muchos de ellos habían predicado. Amados hermanos, y después de eso alcanzamos a ver del versículo 17 en adelante, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que la había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, digan conmigo, por la voluntad de Dios. Así es, por la voluntad de Dios, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Digan conmigo, por la voluntad de Dios. José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser, ¿qué, hermanos? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Así que por la misma voluntad de Dios dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Por la misma voluntad de Dios celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la misma voluntad de Dios pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la misma voluntad de Dios cayeron los muros de Jericó después de rodearlos durante 7 días. También Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
¿Y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. ¿Y qué, hermanos? Y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la voluntad de Dios, esto es nuestra fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mis amados hermanos, la Biblia nos habla de hombres como Esteban, como Abraham, como David, como José, los grandes profetas como Ezequiel, como Daniel, como Elías, como el mismo Eliseo. Otros grandes hombres como Jacob, como Isaac. Y todo esto, hermanos, quiero decirles que hay personas que no conocen a Dios y que no les interesan los planes de Dios. A ellos no les caen bien las personas como estos. Entonces es por eso que buscaron maltratarlos, herirlos, quemarlos. Y todo esto, amados hermanos, nos enseña que seguir la voluntad de Dios no es para todos, que hacer la voluntad de Dios no es para todos. Es por cuantos el Señor llame. Y si Dios ya te ha llamado, y si otros murieron para que hoy nosotros estemos aquí, y si otros sufrieron para que hoy nosotros estemos aquí, y si mujeres ya no volvieron a ver a sus esposos para que hoy nosotros estemos aquí hoy. Dice la Biblia que hubo mujeres que recibieron a sus esposos ya muertos, los cuerpos solamente, muchos de ellos ya sin cabeza o sin extremidades en su cuerpo. Pero esos hombres y esas mujeres creyeron que su fe era suficiente para que vivieran en la voluntad de Dios. Y quiero yo decirles a ustedes, hermanos, que lo mismo sigue pasando en estos días. Cuando nosotros nos decidimos a hacer la voluntad de Dios, a muchas personas en nuestro alrededor no les gustará eso. Buscarán la forma de humillarte, de burlarse de ti. Pero si esto está pasando porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo correcto, está sucediendo lo que es normal. Pero si no se están burlando de ti, si no te están queriendo humillar, es porque quizá te han ganado como alguno de su amigo y amiga. Y
les conviene. Pero si están en contra de ti, es lo correcto. Que sus familias no los quieran porque van a la iglesia, porque son cristianos, porque oran en las noches, toman una Biblia para leerla, están haciendo lo correcto. Si personas les tienen mucho coraje por esas situaciones, es lo que debería de pasar a nuestro alrededor. Pero ellos tienen que saber que nosotros nos seguiremos esforzando por cumplir la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de todo tipo de fortalezas. Eso fue lo que creyó el pueblo de Israel cuando los muros de Jericó cayeron. Anteriormente a eso, imagínense ustedes al pueblo de Jericó burlándose del pueblo israelí. ¿Cómo es posible que estén dando vueltas? ¿Qué están locos para creer que van a poder cruzar estos muros? La historia habla de que eran unos muros grandes, gigantes, fuertes, fortalecidos, y se burlaban de ellos porque daban vueltas alrededor de la ciudad. Pero no sabían que el Dios de lo imposible les había dicho, había hablado con ellos, que Dios lo iba a hacer. Y cuando ellos terminaron de girar las 7 veces caminando alrededor de los muros, todos nosotros sabemos que los muros fueron derribados, que los muros cayeron. De esa forma el pueblo pudo pasar a ese lugar y pudieron tomar el lugar que Dios les había prometido para continuar su camino de fe. Quiero terminar aquí donde iniciamos, en Hechos, por favor, capítulo 7. A alguien la palabra de Dios lo está fortaleciendo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, digan conmigo, lleno del Espíritu Santo, más fuerte, lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes a cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Wow. Qué valor, hermanos. ¿Se ocupa valor para hacer la voluntad de Dios? Hermanos, ¿se ocupa valor para hacer la voluntad de Dios? ¿O cualquiera puede hacer la voluntad de Dios? No cualquiera puede hacer la voluntad de Dios. ¿Cambiarías las riquezas por hacer la voluntad de Dios? ¿Cambiarías tu trabajo y tu buen sueldo por hacer la voluntad de Dios? ¿Cambiarías tus amistades e incluso familia que no quiere que tú hagas la voluntad de Dios? ¿Los cambiarías por vivir ahora por fe? Creo que Dios le ha hablado a alguno de ustedes. Queremos dedicar un tiempo para orar. Voy a pedirles por favor que se pongan en sus pies, amados hermanos.
Deseo grandemente que el Señor les bendiga y que este mensaje haya sido de gran bendición para ustedes.